Ya estamos de regreso aquí en Los Periodistas y le agradecemos a la secretaria de Energía, Rocío Nale, por acompañarnos aquí en un día tan importante para el sector energético mexicano. Muchísimas gracias, secretaria, por acompañarnos. Al contrario, un gusto estar con ustedes como siempre y que nos permitan a través de su medio poder comunicarnos con toda la población. Sobre todo en un día en el que por la mañana, en la conferencia de prensa del presidente, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que es de Tabasco, ahí donde se encuentra usted, a donde fue a supervisar la refinería de Dos Bocas, informó precisamente a grandes detalles la reforma constitucional en materia eléctrica, que por supuesto es de enorme relevancia porque busca, como ya en algún momento ya también lo platicamos, secretaria, fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, pero sí es muy importante si nos explica justamente al auditorio en qué consiste, cuál es la columna vertebral de esta reforma en materia energética. Bueno, primero decirle a la gente que esta reforma se viene trabajando para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. El mundo, todo el mundo en este momento, se está resguardando en su seguridad energética. Nosotros somos de los pocos países que tenemos la fortuna de tener una empresa del Estado tan fuerte para la electricidad. Pero hay otros países que no tienen empresas del Estado, que son de privados, y que en verdad su seguridad energética pende de un hilo o de los vaivenes del mercado, tanto del gas, del carbón, si hace un invierno fuerte o si hace muchísimo calor, de la demanda. Y el Estado debe garantizar este suministro básico. Y nosotros en México tenemos que suministrar y que fortalecernos a través de la CFE. Y esto lo hemos visto porque después de la reforma energética que se aprobó por el presidente Peña Nieto, fue perdiendo mercado. Y si ustedes recordarán, nos habían dicho que con la reforma íbamos a tener tarifas más baratas, que la electricidad iba a ser más asequible, y resulta que no, que las tarifas fueron aumentando e implementando, y la CFE fue perdiendo mercados y la obligaron a la CFE a comprar electricidad a los privados, a endeudarse, y no nada más eso, fraccionaron la CFE. Es decir, la dividieron en subsidiarias, por ejemplo, 6 subsidiarias de generación, que no se podían hablar entre sí, intercambiar información entre sí, ayudar entre sí, porque eso se llamaba una separación legal obligada. ¿En qué empresa hacen eso? Yo no veo que una empresa que hace pan en este país le digan, esta sección del pan no se va a hablar con la otra sección. O sea, se ve como una empresa global, así nace la CFE. Entonces nosotros en estos 3 años estuvimos viendo todas las desventajas que estaba sufriendo la CFE, cuántos equipos tenía parados sin trabajar porque había que darle entrada a otros productores, pero no nada más eso, sino se creó incluso un mercado eléctrico paralelo, fuera de ley. Pedían permisos para autoabasto, para autoconsumo, y terminaban vendiéndole a miles de personas que los consideraban socios de $1, y todo este desorden nos lleva a una inestabilidad y pérdida de confiabilidad en el sistema eléctrico. Todo esto pone en riesgo. Entonces, ¿en qué está centrada esta reforma? Correcto. Primero, la electricidad se considera una área estratégica del Estado, porque es un servicio. La CFE la habían o está como una empresa productiva del Estado, y hoy se está planteando que sea un organismo del Estado, porque con eso se cancela la estricta separación legal de tantas subsidiarias, y viene a ser un organismo del Estado que tiene una autonomía como empresa. También en la reforma pasada sacaron de la CFE es dueña de todas las redes de transmisión del país, y le dijeron, bueno, se va a crear el CENACE, o ya está el CENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía, que es el que distribuye toda la electricidad, y lo sacaron y le dijeron, este va a ser un órgano descentralizado y él le va a dar servicios a todos. Entonces, a todos, y la CFE terminaba siendo las hidroeléctricas despachadas hasta en el 6º lugar, cuando las hidroeléctricas
son estables, son limpias, es lo más barato. Entonces dijimos, a ver, tenemos que poner un orden. Pero ya ahí en México ya están los privados. Los privados ya están, ya invirtieron, hay importante infraestructura. Entonces, ¿cómo coexistir? Porque necesitamos coexistir. El 54% como mínimo va a producir la electricidad la CFE. Y el 46% los privados, hasta el 46%. Y la CFE como mínimo el 54%. Ese es un balance que garantiza que el Estado tenga una presencia que garantice la seguridad energética y al mismo tiempo coexistir con las empresas que ya están, claro, y que pueden ser rentables y redituables también para el servicio en México. Para hacer todo esto también quiero mencionar algo que es importante. En la reforma anterior se habían creado unos certificados de energía limpia. Exacto. Con este pretexto de generar energías limpias, dijeron vamos a incentivar por medio de unos certificados que prácticamente llevaron a la bursatilización al sector eléctrico. Y esa bursatilización termina pagándola la CFE. Las fibras. Es decir, tú produces 1 megawatts por energía eólica, solar o lo que sea, y la CRE te daba un certificado, y ese certificado la CFE lo tenía que comprar. Híjole. Entonces ya tiene, con estos certificados que se han dado, tiene una carga de 100,000 millones de pesos. Híjole, qué barbaridad. O sea, termina la CFE ayudando o financiando a estas empresas. Subsidiando a estas empresas, y es una carga. Esa carga se refleja en nuestros recibos de luz. Así es. Esa carga se refleja en nuestras finanzas. Entonces hay que poner orden. Eso se elimina. Le pongo un ejemplo, secretaria, de cierto país que hizo esto, pero sí concluyó todo el proceso. Es decir, empezaron a desincorporar, terminaron entregándole a empresas todo el sector eléctrico y se lo entregaron básicamente a Iberdrola, Edesa y EDP. Bueno, el día de hoy, ese país que se llama España, el día de hoy alcanzó el más alto nivel de los recibos de los recibos de luz en casa. O sea, las familias están pagando altos porcentajes de su ingreso en luz, solamente luz, y todavía ni siquiera está el invierno, está a la vuelta de la esquina el invierno y todavía no ha empezado el invierno, es decir, todavía no hay una demanda fuerte de energía en Europa, pero ya están pagando estos recibos. Ahora, revisando España, nada más la puerta giratoria española, hay en este momento, bueno, Felipe González trabajó luego lo contrataron en Gas Natural, hoy se llama Naturgy. José María Aznar, Edesa, con sueldazos, 300,000 euros de sueldo. Beatriz Corredor, ministra de Vivienda del PSOE, también en Red Eléctrica de España. Y no solamente ellos, o sea, la cantidad de secretarios de energía españoles, incluyendo algunos que se decían progres o que eran de izquierda, fueron absorbidos por estas, los emplearon de manera inmediata, y el ejemplo en México iba hacia allá. O sea, Calderón, empleado de una, Kessel, empleado de la misma, o sea, el caminito español ya estaba armado, que era básicamente despojar a España de su sector energético, ponerlo en manos de los privados y para que los políticos se callaran, pues darles empleo. Eso es lo que frena esta reforma, secretaria. Sí, claro. A ver, esta reforma nosotros tenemos que garantizar la seguridad energética, que va de la mano con la seguridad nacional de este país. O sea, esto es vinculante. Entonces, ¿cómo lo haces? Afortunadamente tenemos una CFE, y una CFE grande, fuerte, está en todos los pueblos de México, está la CFE. Entonces, ayudarle, poner orden, decir, esto no aplica para nosotros, no nos conviene a los mexicanos. Se creó también 2 órganos reguladores en la reforma pasada, que es la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que también se volvieron en su momento una burocracia alta, que son las que dan permisos, que son las que regulan, y que ahí encontramos un desbalance, y esto lo voy a mencionar. La red eléctrica nacional, la red de transmisión, lo máximo que nos ha demandado son 50,000 megawatts. Hoy hay infraestructura para 82,000 megawatts.
Si nada más demandamos 50,000, hay 82,000, pero se dieron permisos por 132,000 megawatts. Esto habla de cómo sacaron la regulación del Estado hacia un órgano independiente y autónomo, donde no hay una vinculación con la planeación nacional. Y la planeación la lleva la Secretaría de Energía, en otros países se llama Ministro de Energía, aquí es una Secretaría de Energía, que es la Secretaría del Ejecutivo, del Presidente, que es la Secretaría de Energía. Estos órganos se van a regresar. En otros países existe la figura como reguladores ministeriales, o sea, que dependen del Ministerio de Energía. Aquí se van a convertir, se van a la Secretaría de Energía, van a seguir haciendo su función de reguladores en las materias que corresponden dentro de la Secretaría. O sea, vamos a tener un orden y una planeación, menos burocracia, más agilidad, etcétera. Y se modifican los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. Justamente son los artículos que se habían modificado en la reforma del presidente Peña. Aquí se modifican en materia eléctrica y se agregan 6 artículos transitorios donde también va incluido el litio, que esto es muy importante. El litio es un mineral estratégico que hoy por hoy sirve para las pilas, las baterías, sobre las baterías de energía. Entonces, es un material estratégico que hay que manejarlo y resguardarlo como lo que es un valor de la nación. Para esto, en esta reforma, se reserva para uso exclusivo del Estado. Es lo del litio, secretaria, perdón Álvaro que te interrumpí, es tan importante, podría compararse con en su momento la decisión del Estado mexicano de asumir el control del petróleo, de asumir el control de la electricidad. ¿Es tan importante como eso, secretaria? Es similar, pero sí es un mineral estratégico, es un mineral que sin duda nosotros y a las siguientes generaciones tendremos que darles un buen uso. ¿Cuánto tenemos? Tendremos que desarrollarnos. ¿Cuánto litio tenemos? A ver, la explotación de litio a través del Instituto de Geología, pues tiene que ir caminando. No hay una reserva probada que digamos, hay esta cantidad. Nuestro territorio es muy grande. No va a haber concesiones, lo dice claramente la reforma, no va a haber concesiones para la explotación. Y aquellas empresas que ya estaban en ello, que nada más se han identificado 8 a través de la Secretaría de Economía, que es donde tiene ahí la dirección de minas, que demuestren que ya tienen una inversión en la explotación y un avance, se respetará nada más eso. Hasta ahorita, de esas 8, tenemos detectado solo una, y tendrá la Secretaría de Economía que dar fe en ello y se respetará. ¿Por qué? Porque somos un gobierno serio y si se dio esa concesión, si hay esa inversión, si se dio esa garantía, se las vamos a respetar siempre y cuando estén, porque si no, pues va a servir para especulación. Sí. Esa es una reforma muy interesante, nos conviene a los mexicanos. La palabra es, esto nos conviene a todos los mexicanos. Eso es lo que estamos buscando. Y cómo con lo que tenemos actualmente, tanto en el caso de electricidad, que es el 54 y el 46%, como con las concesiones de litio o los trabajos de litio que ya se tiene, ir acomodando. Pero sin embargo, es una reforma muy bien hecha, muy puntual, muy directa, que nos va a servir a todos y que sin duda pues estamos dejando un resguardo para todos los mexicanos en materia de electricidad. Y sin embargo, secretaria Rocío Nale, secretaria de Energía, hay desde ya una oposición pública y que a esa oposición se va a manifestar también en el Congreso. Se trata de una reforma constitucional y por tanto Morena y sus aliados no pueden aprobarla por sí mismos. ¿Puede garantizarse que esa reforma constitucional sí pasará en el Congreso? Ya hay, digamos, acuerdos con legisladores o con grupos parlamentarios para reunir los votos suficientes que permitan su aprobación. Bueno, eso le va a corresponder al legislativo, tanto a la Cámara de Diputados como a los senadores, hacer ese trabajo. Nosotros somos respetuosos de ello, es otro poder, pero sin duda pues vamos a estar explicando
Sí. y demostrando qué es lo que la conveniencia de esta reforma. Y yo creo, de nuestra parte como gobierno, pues estamos abiertos a platicar con todos, con todo el pueblo, con toda la ciudadanía, con todos los actores, pero sin duda esto está en el terreno del legislativo y ellos serán los que tienen que sacar este tema. ¿Qué pasa si no la oposición no se suma? No, ¿qué pasa si sí? Vamos a ser optimistas, vamos a ser optimistas en que pues todos los legisladores, independientemente de la corriente política que representan, que es muy respetada por nosotros, pues vean que la patria es primero, que es el bien común. Pero eso ya les corresponde a ellos y yo quiero ser respetuosa. Soy senadora con licencia, sí, pero pues yo estoy en el Ejecutivo y yo soy respetuosa de ello. Me regreso a una última pregunta de mi parte del tema del litio. ¿No hay reservas probadas? Cuantificadas, pero las probables, ¿tenemos más o menos ideas? ¿Somos un país que pudiera tener pues alguna riqueza por ahí guardada? Bueno, sí hay litio en el país, no tenemos la cuantificación exacta y sería una irresponsabilidad de mi parte decir esto. El propio Departamento de Geología de México tiene alguna proyección, pero esto es más allá. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, ustedes lo decían del petróleo. Cuando se hizo lo del petróleo, pues se sabía en ese momento por el general Lázaro Cárdenas las compañías que estaban en México explotando, no se sabía que había un Cantarell o un Kumalop-Saab, no se sabía de esas cosas, sino a lo largo del tiempo se fueron descubriendo. Seguramente con lo del litio será igual. Es una buena noticia, pero bueno, la ha explicado usted, secretaria Rocío Nale, pues digamos que la parte sustantiva de este proyecto de reforma constitucional en materia eléctrica, y que sí, pues ante lo que vemos en el mundo, de manera particular en España, y como lo vimos también en Estados Unidos con las tormentas, es prioritario que el Estado garantice justamente el abasto, la distribución, la generación de energía eléctrica, precisamente para garantizar su desarrollo. Así es. Miren, en este momento, por ejemplo, el precio del gas está alto. Al momento en que el precio del gas sube, pues sube el precio de la generación de electricidad. En el libre comercio o los privados, pues ellos suben, ellos nunca van a perder, ellos nunca van a subsidiar, ellos nunca van a amortiguar, porque ese es su negocio y no estamos aquí para cuestionarlos, ellos a eso se dedican, pero nosotros como gobierno nos dedicamos a ver la seguridad nacional, o sea, cada quien tiene su función. Y efectivamente en Europa, en muchas partes del mundo, hay ahorita una crisis de energía. En España, como ustedes lo mencionaron, España, Italia, las tarifas están muy altas, se fueron muy, muy altas. El Reino Unido traía problemas para abastecimiento de combustible, de gasolinas, por ejemplo. También en esta semana pasada el gobierno de Reino Unido tuvo que aplicar también una ayuda con sus fuerzas armadas para poder distribuir gasolina. China también ahorita manifestó que apagones, hubo una baja de producción de carbón. Ellos traen un problema de abasto de carbón porque traen una alta demanda de electricidad y ellos su consumo o su elemento principal para producir electricidad es el carbón porque son lo que tienen. Entonces todo el mundo se está acomodando en sus países. Estados Unidos está haciendo lo propio a su manera. Bueno, nosotros también porque no somos más, pero tampoco menos que nadie. Y nosotros somos un país libre, independiente y soberano que tenemos el derecho y la obligación de ver por este bien, este servicio y suministro básico por el bien de todos los mexicanos. Y es lo que está haciendo el presidente López Obrador al enviar esta iniciativa de ley a la Cámara de Diputados para su discusión y su aprobación. Secretaria, pues le agradecemos que se haya abierto un ratito para dar esta entrevista. Sabemos que fue un día complicado pues para todo el sector energético, pero para usted más, que trae por allá muchísimo trabajo con dos bocas. Así que pues muchas gracias por estar aquí hoy. Gracias a ustedes y estamos aquí para servirles. Hasta luego. Muchas gracias, secretaria. Buenas noches. Buenas noches.